contarles, mucho que debatir en esta nueva jornada que inicia en este preciso momento, ya con todos los compañeros. Un abrazo enorme a la mesa número 47. De nuevo, sí, como siempre, también ahí compartiendo con todo el equipo, sí, el equipo número 1 de la televisión paraguaya. En vivo, en directo, estamos a través de la pantalla de la tele haciendo polémica al Bar Paraguay. ¿Cómo le va, Carlos Quise? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, saludos a todos. ¿Cómo le va, doctor Riveros? ¿Cómo le va? Buenas Mora, noches. ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Todo bien? Todos los doctores también. ¿Cómo le va, Denis Caniza? Buenas noches. Buenas noches a los compañeros, un placer estar con ustedes. ¿Cómo le va, Lorena Arias? Hola. Lorena Elizabeth Arias, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, caballero? Mesa 47, público, ¿cómo están? Bien. Bueno, Mimoso, ¿cómo le va? Buenas noches, Mimoso. ¿Todo bien, Mimoso? Lo veo espléndido el día de hoy, Mimoso. Divina, ¿viste? Tengo algo, me llegó una información Epa. acerca de Mimoso y al final, creo que el viernes, mañana viernes. Yo dije miércoles, mitad de semana. Sí. Miércoles dijiste, hoy es jueves. Hoy es jueves, pero Sí. bueno, Bienvenido. jueves casi mitad de semana. Bueno, en fin. Juernes. Jueves prácticamente fin de semana, así que bueno, estamos con toda la energía. Y tengo mañana a todo esto. Mañana viernes tengo algo que contar de Mimoso. ¿Ah, sí? Sí. Lindo, Algo muy fuerte. fuerte, Muy frío, fuerte. tibio, caliente. No, es muy fuerte. Ok. Creo que Mimoso se nos va. Sí. Sí, tengo entendido y tengo la información. Ahí está. Bueno, pero tranquilízate, por Dios, ¿Qué le porque, pasa a ¿por qué Mimoso? estás así de nervioso? Planillero, Mañana ¿no? voy a contar lo último de Mimoso, que bueno, estuvo trabajando mucho tiempo con nosotros, pero al parecer tuvo un ofrecimiento del bar de Morondanga este que tenemos aquí en la esquina. No, Sí. no, qué traidor. Y bueno, No, pues no. plata es plata, Lorena. Y pero acá estaba de planillero. Y Dijo, bueno, pero plata es plata, dinero es Es más, dinero, y yo entiendo perfectamente, pero mañana voy a contar todo. se filtró un audio, Mimoso. No me digas. Dijo, me cansé de trabajar en esa posilga. ¿Qué? Ah, esto también es posible, veo. También somos una posilga mediática. Y aparte de eso, voy a adelantar nomás algo. Me llegó la información de que Mimoso se nos casa. Mimoso, quédate. Así que felicidades, Carlos Quise. Pero quiero decir algo. Sí. Si hay audio, hay foto. Si hay foto, Y si hay foto, ¡Ay, video! Así que Mimoso, Mimoso se quédate. nos casa, te cuento bien. Aparte de Posible. Lorena Arias, porque Lorena Arias también se casa. no, a mí no me vayan a gozar con ese tema, no, sí, señor. Está no. muy verde. La novia de Paraguay. La novia de La novia eterna de Paraguay. Vamos todavía la novia eterna. Pero ¿por qué no vos lo odias tanto al matrimonio? Yo no le odio, ¿No? corro nomás. Es la principal causa de divorcio. Es la principal causa de divorcio. Y por eso, sí. Así como estoy muy bien. Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, atención, señores, porque bueno, tenemos mucho que contarles en esta noche. Más todavía, la información más importante del día tiene que ver, bueno, con el incendio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El día de hoy, tengo entendido que hasta ahora, mira, ahí estamos viendo imágenes, sinceramente, estas imágenes que duelen no solamente por las propias imágenes, sino duele por la inoperancia. La inoperancia que venimos hablando permanentemente. Y decimos, y hoy también en radio, hablando con Lorena, hablando con los compañeros, conversábamos y analizábamos la situación. ¿Cuándo vamos a empezar a prevenir? Y esto hablando en general, no estoy hablando puntualmente. Hoy nos tocó esto, mañana nos puede tocar otra cosa porque permanentemente voy hablando también con amigos, hablábamos que aquí lastimosamente en este país no tenemos paz. Todos los días nos despertamos a la mañana ya pensando qué es lo que va a ocurrir. Y esto tiene que ver evidentemente con la inoperancia de años de impunidad, la inoperancia de años de corrupción y otros calificativos que tienen que ver con esto. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué califico de esa manera? Si empezamos a trabajar como corresponde, yo te puedo asegurar que el día de mañana no va a ocurrir esto. En el caso de que haya sido por, en este caso, inoperancia. Porque también es una probabilidad.
Después vamos a hablar de las otras probabilidades, Sí. que también a esta altura del campeonato no me llamaría la atención, porque en este país puede pasar cualquier cosa. Podemos dudar de todo. Y podemos dudar absolutamente de todo. Más todavía teniendo en cuenta que estamos a 2 meses y medio De todo y de de las todos. elecciones. Exactamente, estamos a 2 meses y medio de las elecciones. ¡Ah, caramba, qué coincidencia! Se quema, se incendia y de esta manera estamos hablando de la magnitud del incendio del día de hoy, nada más y nada menos que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasó con esto? Y hablaba de probabilidades Héctor, Carlos, Denis, Lorena, Mimoso, audiencia, mesa 47. ¿Cómo es posible? Punto número 1, después de las probabilidades, porque obviamente cada uno tiene una opinión y dentro de todo está la diversidad de opiniones y se respeta. Ahora, pregunto una cosa, ¿cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no tenga por lo menos mínimamente un sistema para evitar esto? Mínimamente digo. Claro. No estoy hablando de que debería de ser de esa manera y tiene que ser de esa manera porque corresponde. Y no estoy hablando solamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estoy hablando a nivel general. Aquí no se trabaja como corresponde, porque aquí lo principal es llenarse los bolsillos con dinero o de dinero. Esa es la realidad de este país que está quebrado prácticamente. Entonces, esa es una pregunta que también seguramente ustedes se hicieron. Ustedes del otro lado se están haciendo en este momento. ¿Cómo es posible que este lugar no tenga un sistema contra incendios? Y además Y ahora me van a salir a decir si tiene un sistema contra incendios. No, evidentemente que no tiene, por eso sucedió esto. O no tiene un sistema como corresponde. Punto número 1, y ya te escucho, Sí, Lorena. Y punto número 2. Caramba, qué coincidencia. 2 meses y medio antes de las elecciones internas para elegir nada más y nada menos que al presidente de la República en el próximo periodo, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, justo se incendia el lugar donde están las máquinas que deberíamos de usar el próximo 18 de diciembre. Entonces, déjame dudar y déjame decirles, y les escucho, compañeros, a mí me parece todo muy raro. Me parece muy raro que esto ocurra justo en este momento y más todavía tratándose de estos manguruyuses que están ahí arriba, ¿ok? Así que déjame dudar y es una probabilidad y seguramente ustedes opinan de igual manera o no sé qué iba a decir Lorena. No, o sea, mencionar básicamente lo que habías dicho, ¿verdad? De que cualquier institución, así sea pública, y ni hablar de las privadas, ¿verdad? Que deberían de contar con un sistema preventivo. Y más aún sabiendo de que estas instituciones manejan presupuestos con cifras exorbitantes, en donde uno supone que evidentemente tienen que aplicar a sistemas de prevención. Hay gente que está trabajando, estamos hablando inclusive de una persona desaparecida. Hasta el momento creo que no se maneja. ¿Ya son 2? Permitime, son 2. Ok. Y acaba de confirmar Luis Alberto Mauro, además de José Aníbal Ortiz, que era el funcionario que ya desde la tarde están buscando. Se hablaba la hermana inclusive Sí, hoy esta sí. tarde. Aparece Hugo Martínez, es la identidad, son los 2 funcionarios desaparecidos. Llegó la noche, el incendio sigue, no se pudo controlar el incendio Sí. en el sótano. Ahí estamos viendo las imágenes de Ortiz. Él es Ortiz y el otro funcionario Aníbal Ortiz. es Hugo Sí. Martínez. Estamos en estos momentos con la prioridad de ubicarlos, pero el trabajo de los bomberos es muy difícil porque el fuego no está controlado. ¿No se controló todavía a esta altura de la jornada de la noche? No, porque te puedo decir que hace una hora se reavivó otra vez. Ah, yo pensé que disminuyó. Y el fuego del sótano, decía el jefe de los bomberos, no se pudo controlar. Y todavía no hay un informe preliminar Y puede- del origen y hay del peligro, incendio tampoco. Y hay peligro de derrumbe. Coincido plenamente con lo que dije, no da ni para debatir lo que dijo Álvaro. Y yo quiero agregar cosas, ¿no? Nosotros hemos sufrido la tragedia de Coabolaño, Sí. con más de 400 muertos,
y donde se vio que los sistemas de seguridad contra incendios no estaban aplicados por la municipalidad. Eso no hace otra cosa que lo mismo que mencionaba él en su alocución, de que un país corrupto como el nuestro consiguen los permisos, las habilitaciones, en este caso de una entidad que maneja un gran presupuesto, y no le exigen los recursos que deben tener para impedir este tipo de tragedia, ¿no? Entonces es la corrupción la que hace que sucedan estas cosas y que parecería normal. Imagínense que hace 2 décadas nos pasó lo de Coabolaño y siguen sucediendo cosas como pasa casi cada año, por decirte, en el Mercado 4. También. Lo de Coabolaño, recordemos, la municipalidad le había cobrado y estaba con los impuestos al día, prevención de incendio, la tasa de prevención de incendio. Había un codo que no fue verificado donde empezó todo el incendio. En este caso estuvo Alejandro Buzó, de la municipalidad, encargado de la parte de siniestros, y explicaba él que en julio del año pasado notificaron la falta de planos a la justicia electoral y a un montón de otras instituciones públicas y privadas. Recibieron, se notificaron, no respondieron. La municipalidad hasta ahora no tiene un retorno de la justicia electoral, que acaba de inaugurar un nuevo bloque que aclaró el doctor Loestar, no es del que se quemó y que tampoco tiene los papeles, están terminando la parte del papeleo. Y este depósito en cuestión tiene, aparte de las 8.500 máquinas, hay más elementos inflamables en la parte de arriba, hay una parte que ya se desmoronó y tiene un sótano que está ardiendo y es un peligro porque a menos de una cuadra de ahí hay una estación de servicio. Pero ¿sabes qué me tiene podrido? Me tiene podrido que se empiezan de nuevo a tirar la pelota. Y a justificar. pasar la pelota. A justificar. ¿Entendés? Pero esto ocurre siempre. Sí. Esto ocurre cuando hay algo de la municipalidad, le llamamos a la gente de la municipalidad, el culpable de la ANDE. Después le llamamos a la gente de la ANDE y la ANDE le culpa a la gente de la SAP. Después le llamamos a la gente de la SAP, la SAP lo dice que el otro luego tiene la culpa también porque la municipalidad y la gobernación, y siempre es la misma historia, ¿entendés? Entonces ahora la gente de la municipalidad dice que notificaron a la justicia electoral porque no tenían planos y supuestamente, bueno, ahora es la culpa de la justicia electoral, no de la municipalidad, porque la municipalidad hizo su trabajo y la justicia electoral no hizo su trabajo. Entonces, ¿cómo está esto es un habilitado, rompecabezas entonces? que nunca entendemos porque se empiezan a pasar la pelota. Ese es un punto importante. Discúlpame nomás porque está Guillermo Ferreiro. Vamos. Está en comunicación, estamos en comunicación con Guillermo Ferreiro. Secretario General de la Concertación. Exactamente, secretario general de la Concertación, para que nos cuente un poquito detalles, porque estuvo también hablando con diferentes medios. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, y a la mesa, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Bueno, igualmente, Guillermo, a ver un poquito, ¿qué hay detrás de todo esto? Contanos, por favor, te escuchamos. Un sabotaje y un atentado contra el proceso electoral. Un sabotaje, no te copié muy bien, ¿sabotaje y qué? Y un atentado contra el proceso electoral. Ya, pero ¿de parte de quién viene esto, Guillermo? Y las investigaciones tendrán que decirlo. Lamentablemente nuestra fiscalía no se caracteriza por investigar en forma seria y científica, ¿verdad? Pero me parece que es muy claro. Vos estás hablando de algunas coincidencias y hay otras más, ¿verdad? Yo empecé con mucha prudencia, pero cuando escuché a Estar se me disiparon todas las dudas. Pero vos crees, Guillermo, disculpame, ¿vos crees que Vestar está detrás de todo esto? No, pero creo que el plan está marcado, está trazado. ¿Te acordás cuando mataron a Luis María Argaña? Todavía no se había expedido el certificado de defunción y la justicia ya estaba convocando elecciones para vicepresidente, ¿te acordás? Sí, y pasa lo bueno, mismo. Acá pasó lo mismo. Acá pasó lo mismo. Sí. Todavía no se sabe cuántas máquinas se quemaron y Vestal dijo que no se quemaron tantas como para suspender las elecciones, pero sí las suficientes como para que las elecciones no sean simultáneas, la interna del 18. Guillermo, El 18 de diciembre. Guillermo, ¿a quién perjudica toda esta situación? ¿A quién perjudica? Directamente perjudica la... ¿Por qué perjudica la concertación, Guillermo? ¿Por qué? Porque la ANR se ha opuesto de forma tajante al sistema de padrón abierto de la concertación. Como no pudieron eso ganar en los tribunales, ahora el sistema de padrón abierto no funciona si no es con primarias o internas simultáneas, ¿correcto? Sí, solamente funciona con internas simultáneas. Y ahora el mercado dice, vamos a continuar, pero vamos a hacer un fin de semana cada una. ¿Me explico? A ver un poco, porque hoy
hablaba Aliana. Habló Aliana Monumental. ¿Qué dijo Aliana sobre Pedro esto? Aliana, como Sí. presidente del Partido Colorado, dijo: nosotros no vamos a acompañar la modificación a lo estipulado ya para estas elecciones y no acompañamos el desdoblamiento, dijo Aliana esta tarde. Entonces no beneficia a la concertación y tampoco beneficia al Partido Colorado. Entonces, si el propio Aliana dice eso, Guillermo. Mira, yo no sé, también dijeron que no iban a apoyar el juicio político al defensor del pueblo, después dijeron que sí. Eso, ellos dicen una cosa, hacen otra, hay que ver cómo votan en el Congreso si se plantea la modificación del Código Electoral, ¿verdad? Que es lo que hoy habló Estado. Claro. Bueno, así está la situación en este momento. Situación grave, digo situación grave por el hecho de que independientemente a todo esto y que sea una situación electoral, Guillermo, hay 2 personas desaparecidas. Desaparecida, sí, no desaparecido, gravísimo. Claro, Gravísimo esto. por eso, independientemente a lo electoral, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de 2 personas. Hoy veíamos seguramente... Dos familias que están sí. buscando a sus desaparecidos en este momento, así es muy grave. Y te voy a decir una cosa, Álvaro. Como dicen los tuiteros, no tengo pruebas pero no tengo dudas. En este momento la Fiscalía está destruyendo la evidencia. Nosotros exigimos que se haga una pericia a cargo del Cuerpo de Bomberos y fiscalizada por todos. Porque la Fiscalía tiene muy mala fama de presentar todas unas investigaciones que son un desastre, donde eliminaron las pruebas e incluso donde se plantan pruebas. Y acá nos tienen que decir exactamente cómo y dónde se inició el incendio. Guillermo, ¿estás de acuerdo con el pedido de destitución de Bestar después de esto? Sí, después de esto sí. Lamento mucho porque yo le tenía mucho aprecio acá en Bestar, pero creo que después de esto sí corresponde. Bestar no puede aprovechar que los otros 2 ministros se encuentran hoy en el exterior. Casualmente se quema la justicia electoral el día que los 2 ministros que son de nuestra confianza estaban en el exterior, y él sabe hablar en nombre de la justicia electoral aprovechando esta ausencia y a tratar de modificar ya el sistema electoral. Guillermo, Es muy grave lo que pasó. dijo Pedro Aliana que los expertos en incendiar son ustedes, los de la oposición, que quemaron el Congreso, quemaron al Colorado Oroga, que tienen antecedentes de piromaníaco en sus filas. Pedro Aliana tiene que estar buscando abogados en Estados Unidos en este momento, en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes son ustedes? Que acusen con pruebas. Los que siempre violaron la Constitución, los que resolvieron su interna a balazo, los que atropellaron el Partido Liberal, los que encubrieron una fiscal general del Estado, que no consigue una sentencia sino es con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos sentado en la sala de juicio oral. Los que intentaban defender al defensor del pueblo son ellos. Guillermo, haciendo número, lo que se quemaron fueron las máquinas, ¿no? 8.500. 8.500. Había 23.500 máquinas. Menos 8.500, estamos en 15.000 aproximadamente. Sí. Si elevamos la cantidad de votantes, porque son internas las del 18 de diciembre, se pueden hacer tranquilamente las elecciones, basta hacer los números. Si estaba determinado 300 por máquina, alzando a 350, ya llegamos a 4.900.000 habilitados. Y entonces no hay por qué no hacer las elecciones del 18 de diciembre. Si a esto le agrego que estas máquinas son alquiladas, que no significarían pérdida para el Estado, porque deben tener un seguro, Brasil tiene elecciones ahora, el domingo, y si hay segunda vuelta, el 30 de octubre. También se pueden alquilar las máquinas de Brasil. Si hay necesidad de máquinas, creo que no hay necesidad. Sí, te escuchamos, Guillermo, te escuchamos. No, Sí. hay que ver si dan los tiempos para traer más máquinas de Brasil. A ver, eso está haciendo un cálculo que yo se lo dejaría a los técnicos, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando todavía no se sabía la cantidad de máquinas dañadas, Bestar ya dijo que no alcanzarían para hacer la interna simultánea. Y vos fíjate que vos estás haciendo cálculos muy genéricos y todavía dan. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados por lo que está pasando. Debería haber dicho que se quemaron más máquinas, en todo caso, pero con 15.000 máquinas para la cantidad de habilitados en una interna, llega Pero en completamente. ningún momento dijeron que se van a suspender las elecciones. No, él dijo desdoblar. Dijeron desdoblar, que es lo mismo.
Es lo mismo. A ver, Guillermo, en el caso hipotético que se plantee, realizar las elecciones que estaban previstas obviamente para el 18 de diciembre y hacerlas o realizarlas con papeletas y con las máquinas, con las urnas electrónicas, ¿ustedes no aceptarían? No, de ninguna manera. Con papeleta olvidarse el desbloqueo. Llenar las actas con el sistema de bloqueo, hacer los cómputos manualmente, va a llevar meses. Por eso te digo, están diciendo como que son pequeños cambios, pero en realidad atentan al corazón del sistema electoral. Sí, así es. Bueno, vamos a ver, seguramente mañana vamos a tener más información. Gracias, Guillermo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Bueno, Guillermo Ferreiro, secretario general de la Concertación, hablando acerca de esta situación y fue categórico en el sentido de decir, ¿sabe qué? No se aceptan esto, las elecciones. Yo creo que las elecciones se van a realizar el 18 de diciembre. Se van a hacer. Ahora sí se planteó porque Vestar lo primero que dijo es de realizarlo en dos partes. Que, por llamarlo de que alguna todos manera. quieren evitar porque mucha gente vota 2 veces. Claro que se va a claro. votar 2 veces. O sea, si se desdobla, Carlos Quise se desdobla, los colorados van a decidir el candidato La concertación, de la Así nomás. totalmente, por Los eso no colorados quieren. deciden. Así es. Ahora, para ser cronológico esto, hay que decir que antes de que saliera Vestar a explicar esta versión o esta opción de alternativa, el apoderado de los partidos colorados por Honor Colorado, porque hay 2 ahí, uno es Julio Almirón y el otro es Eduardo González. González dijo que habló con Vestar y que habló con el presidente del tribunal, porque son internas, hay que recordar siempre, son internas, que se hace y que la primera alternativa, una opción era papeletas y opción 2 era aumentar el número de votantes por las máquinas. Es decir, que las máquinas Claro. que quedan sobreviven. Claro. Pero de que se hace, se hace. O Sí. sea, no hay. No había planteado en ese momento lo de desdoblar. La primera vez que se plantea desdoblar fue De Vestar. cuando Vestar en la conferencia, en medio de todas las preguntas, dice, y una posibilidad sería desdoblar. Ahí el escenario fue brutal. Hicimos un sondeo rápido en Monumental con todos los grupos de la oposición, ninguno acepta. Hasta el mismo Aliana nos dijo que ellos tampoco están de acuerdo con desdoblar. Pero yo te quiero sumar un detalle más. Cachito Salomón, presidente de la Cámara, convoca para el martes, están volviendo de Brasil y de Perú, tanto Bogarín como Rosell. Que fueron a Bogarín las fue elecciones. para ser veedor de las elecciones el domingo en Brasil. Va a haber una conferencia y van a, desde el legislativo, con la justicia electoral, plantear una salida, pedir explicaciones para esto, pero presentar un plan para el 18. Porque si se va a desdoblar, imagínate más este escenario, un domingo antes es KQP. Imposible, ¿verdad? Sí. Un domingo después es Navidad. Imposible, Es ¿verdad? imposible. Está en mover el la medio fecha, sí. de KQP y Navidad. Y el siguiente domingo, Año Nuevo. O sea, ¿cómo hacemos? No hay forma, es solucionar ese 18. Y lo que asusta bastante es, imagínate, entre acusaciones, ahora Sí, un incendio. todos se acusan. ¿Qué se viene después? Eso, son todas declaraciones políticas que cada uno quiere llevar, sacar provecho, Muy porque en una fuerte. época electoral uno le culpa al otro. Acá lo que hay que manejar son los números. Si vos aumentás la cantidad de votantes, las 15.000 máquinas que dicen que queda, te alcanza, porque dan 5 millones de habilitados, no tendría que tener ningún problema. Todo lo demás es cuento. ¿Ustedes escucharon lo que dijo, antes de continuar nada más? Sí. Lo que escucharon ante la consulta de Héctor, lo que responde Guillermo Ferreiro cuando preguntaste acerca de lo que había dicho Aliana. Pedro Aliana el día de hoy en Radio Monumental. Dice, Aliana se tiene que concentrar y tiene que estar preocupado de buscar un abogado en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa ¿Qué? Sí, él dijo lo siguiente, pudiendo explayar porque nuestro horario es más corto, digamos. Dijo, el principal proveedor distribuidor de Tabesa en la zona del Ñembucú es Pedro Aliana. Y dio a entender que como parte del esquema de Tabesa estaría vinculado al avión iraní y a toda la cuestión, entonces sería uno del próximo paquete, porque en las últimas 24, 48 horas, 24 con más fuerza, se habló mucho a través del viernes. Sí, pero No sepa nadie. chicos, por favor, demasiado humo Sí, también, ¿eh? mucho del viernes. Convengamos que hay muchísimo humo también, ¿eh? Ojo. ¿Se anticipó el humo? Sí, se anticipó el humo, ¿eh? Correcto, bueno. Atención, señores, por favor, porque tengo una buena dentro de todos. ¿Sí? Ah, Una buena. dale. Porque hay atención, ¿sí? Tenés que prestar mucha atención, porque Briseda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Fuerte el están? aplauso, por favor, por ahí va. Lleva el censo, lleva el Adelante, censo. por favor, ¿cómo le va, señor? censo. Buenas noches, Censo. bienvenido. Adelante, por favor, adelante, somos ya Iván ahora. Ojeda, director estadístico
Estadística y Censo con nosotros aquí en esta noche. El hermano más polémico de la televisión paraguaya. Damos la bienvenida a Iván Ojeda. Sí, fuerte el aplauso por favor para Iván, que está con nosotros. Bravo. Y se viene una revolución, ¿eh? Se viene una revolución. ¿Cómo te va, Iván? Bien, Buenas Álvaro, noches. muchas gracias. Un saludo a la mesa. Un gusto realmente estar acá para hablar de la mayor movilización que puede hacer un país en tiempos de paz. Exactamente, en tiempo, hablando de tantos quilombos que venimos hablando, bueno, esta movilización que se va a realizar próximamente, que tiene que ver, bueno, con el censo, y venimos hablando, venimos tratando de entender y que la gente entienda cómo se maneja todo esto. ¿Cómo se va a manejar esta movilización? Porque estamos hablando El 9 de de una noviembre. movilización enorme, extraordinariamente enorme. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Lo van a lograr? Iván, contanos, por favor, te escuchamos. Lo vamos a lograr, muchas gracias por el espacio. Estamos hablando de realizar el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas. El primero data de 1950 y ya justamente ahora estamos haciendo la gran convocatoria a los censistas y supervisores. Ahí está el código QR. La mesa. Y el Ahí código- está, acá está. Ahí está. La mesa 47 va a trabajar, por ejemplo, sí, vamos todavía. Está la... está- ¿Qué iba a Hagan decir, algo. Iván? No, que la ley está aprobada en el Parlamento Nacional y está a promulgarse actualmente por el Poder Ejecutivo. Y esa ley exige que todos nos quedemos en nuestras casas de 7 de la mañana a 18 horas, que le recibamos al censista y demos nuestra información con veracidad. También se habla de la prohibición de bebida, de venta de bebidas alcohólicas y de hacer cualquier tipo de evento que aglutine personas hasta las 18 horas. O sea, hablando mal y pronto no se va a poder chupar. No se va a Sí. poder- tenés que comprar un día antes nomás. Claro, Chupar tenés a las no voy a 5 de la comprar. tarde. Tenés que adelantar No podemos nomás. chupar a las 5 de la tarde Compra también, antes. Álvaro. ¿Qué? No puedo chupar a las 5 de la tarde. Ay, A las 18. Es profesional. habló el ¿sabe qué? El señor organiza el horario. Demi, ¿sabe qué? No me vayas a estirar la lengua. No me vayas a estirar la Nunca lengua porque te vas por lo menos 3 veces a la semana a las 3 de la tarde a la radio cuando nosotros estamos empezando nuestro programa en Radio Urbana 106.9 y me decís, vamos a chupar una birra aquí enfrente. Señor Iván, seguimos, Nunca por más, favor. nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Adelante. señor. Álvaro, vamos a movilizar 210.000 personas censistas y 210.000. Vamos a llegar a los 263 distritos de la República, zonas urbanas y rural, y queremos que el protagonista sea el ciudadano. Es la única oportunidad que vamos a tener como país de entender qué nos deja la pandemia y cómo golpeó cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. A ver, Iván, hoy más o menos, porque estábamos hablando la vez pasada en radio, también hablábamos con Iván acerca de los voluntarios. Hay más de 200.000 personas o más de 200.000 voluntarios que van a estar ese día trabajando. ¿Cómo se logra, Iván? A mí me preocupa mucho, y estábamos hablando fuera del aire, hablábamos acerca de la seguridad. ¿Y por qué digo esto? Sí. Porque ese día vos, que estás ahí del otro lado, Sí. vos te vas a quedar En tu casa. en tu casa, en tu domicilio, a esperar, menos nosotros porque bueno, el bar más polémico en la televisión paraguaya tiene que abrir, Muy obviamente bien. vamos a estar acá. Sí, señor. Pero vos vas a estar en tu casa, ¿con qué seguridad don Juan, doña Juana, va a abrir la puerta de su domicilio a una persona que no conoce, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un país lleno de delincuentes? ¿Cómo se hace, Iván? ¿Cómo van a estar identificados? ¿De qué manera? ¿Cómo lo van a lograr, Iván? Muy buen punto, Álvaro. Y justamente en la inscripción que uno puede hacer en la plataforma del Instituto Nacional de Estadística, uno ya declara si tiene o no antecedentes judicial y policial. Nosotros cruzamos eso y eliminamos a la persona que tuvo algún problema con la ley. Después, cuando llegue el censista ese día 9 de noviembre, va a tener que tener una credencial muy parecida a esta, A ver, vamos a ver. donde inclusive está la cédula de identidad, Todos los datos. todos los datos. Eso así tiene que llegar el Así censista. va a llegar. Si no tiene esto,
Con su cédula. No le habla con la No le cédula, hablan. ¿eh? Atrás va a ser un portacédula. Tenemos que ver la cédula Así llega. del censista. Atrás hay un código QR. Bueno, eso es importante ahí. Sí, Eso es importante. Gira. la gente que pueda A ver. le da con su telefonito hacemos el una foto clic ahí, sí. y le lleva a la base de datos para saber si realmente es una persona censista. Pero si siguen las dudas, ellos van a tener un bolsón muy parecido a este que traigo hoy acá. Este bolsón donde dice censo de población. Y también, si siguen las dudas, le podemos decir, a ver, por tu cuestionario, porque esto tiene que tener. Si siguen las dudas, podemos llamar a la comisaría de nuestro barrio y también pedir cualquier tipo de información. También vamos a habilitar un número de teléfono donde la gente puede llamar y preguntar. Y también puede llamar al 911. Hoy justamente estábamos coordinando con la Policía Nacional para dar la información al ciudadano. Queremos que la gente se inscriba para ser censista y supervisor en su zona, en su barrio, para que sepamos quién es. Si viene el vecino a censarme, ya sé de qué persona se trata. Entonces, esas son las cuestiones que estamos tomando, o los recaudos que estamos tomando. Eso sería fundamental para la seguridad, ¿no? Que cada vecino, o por lo menos haya un vecino en la zona que sea voluntario. Una consulta, y una vez que ingresen, ¿cómo sigue? ¿Que tienen que recorrer la casa? ¿Tenemos que sentarnos a completar las preguntas? Le tenés que invitar a comer algo, a tomar cómo algo. viene la mano? No, pero por lo menos le tenés que invitar agua, ¿verdad? No, y sí, pero... No, lo que puede beber algo. Según lo que estamos preparando, el censista, una vez verificada la identidad, entra al hogar y hace una entrevista que nos va a durar más de 40 minutos a cada una de las personas del hogar. Los datos de población va a responder cada persona. Por aquellos menores de 5 años va a responder un familiar o tutor. Y por aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad va a responder también un pariente. No hace falta que el censista recorra toda la casa, que vea al baño, que entre. No hace falta. Sí. Tampoco se va a preguntar sobre ingresos, ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria, ni nada. Y acordate que es muy importante también, el censista, si te dice de repente, ¿sabes que doña Juana, tengo que llevar tu tele? No. O tengo que llevar tu heladera. No, el censista no puede llevar absolutamente nada de tu casa. tampoco- Y ponerle que yo, por ejemplo, no quiero hacerle entrar en mi casa adentro. Sí. ¿Puedo recibir al censista en el patio de mi casa? Por supuesto. No Puedes está mal. recibirle donde vos O decidas. detrás de la reja, porque mucha gente tiene rejas en la También. casa también, entonces... Claro. tipo Sí, de- decir, Héctor. No, que tampoco eso de hacerme una recarga. Viste que la gente te dice, hacemos un Mentira. giro. No. Mira que es para nuestro viático. Viático. A ver, ¿cómo se... Muy buen punto. ¿Cómo va a ser También esto? nosotros estamos previendo un viático que se le va a pagar a la gente posterior al día del censo. A ver, a los voluntarios están atentos. ¿Cuánto es el viático? El viático en zonas urbanas para un censista que va a hacer 10 casas es de 100.000 guaraníes y el supervisor 200.000. Y en las zonas rurales, donde el censo va a durar 15 días, va a tener el censista 40 casas que hacer y va a recibir un estipendio o un viático de 500.000 guaraníes. Y el supervisor 1 millón de guaraníes. Vamos al interior. Sí, yo me quiero ir. Yo me quiero inscribir, ya vamos al interior. Vamos al interior. A ver un poquito, esto, ¿y cómo van a hacer el pago? ¿Cómo se El realiza el pago? pago se va a hacer vía red, billetera simple, ¿verdad? Tipo PTV. No vamos a andar con un dinero en la calle. no, Se va a hacer te van a- una transferencia Una transferencia. electrónica. Sí, eso es Posterior, importante Totalmente. también. posterior a la verificación de que realmente se haya hecho el trabajo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir enseguida con Iván porque tenemos más consultas. Bueno, Sí. ustedes seguramente también quieren saber acerca de este gran censo ¿Qué van a que se va a preguntar? realizar el 9 de noviembre, ¿ok? Así que vamos a volver enseguida, no se mueva la polémica paraguaya. Iván Ojeda, contanos por Sí. favor, ¿cuánto cuesta hacer todo esto? La movilización, porque estamos hablando de una movilización enorme y me imagino que En hay el mucho país. dinero de por medio. Asimismo, es Sí. un desafío gigantesco que tenemos como país. El presupuesto del censo, que es un proyecto de 5 años, tiene un presupuesto de 43 millones de dólares, que representa el 0,3% del presupuesto general de la República, que está en torno a 14.400 millones de dólares. Sí. Pero si queremos ser eficientes en el gasto público, tenemos que actualizar la infraestructura estadística. Vamos a preguntarle a la gente qué servicios básicos tiene, qué bienes tiene en su hogar, la materialidad de la vivienda, cómo está la estructura del hogar. Hoy, Álvaro, los hogares en el país, el 10% tiene a una sola persona viviendo, el 46% es nuclear completo, o sea, está mamá, hijos, mamá, papá, hijos. También vamos a preguntar estado civil, vamos a preguntar sobre
cédula de identidad, datos de inmigración, datos de salud, de empleo, vamos a preguntar ocupación, vamos a ver cuáles son las nuevas profesiones que hoy el Paraguay tiene. Vamos a tener también consultas acerca de migración, entender cuáles son los distritos más expulsores, cuáles han sido los más receptivos. Hay distritos que están creciendo a un ritmo vertiginoso y eso también implica mayor seguridad, mayor vivienda, mayor salud, mayor educación. Y lo más interesante de todo en este contexto es que toda la información que recabamos es confidencial. Está guardada con una garantía constitucional. El artículo 33 habla del derecho a la intimidad de la información de las personas y de las familias. La ley 6670 también habla del secreto estadístico. Bajo ningún sentido se puede difundir la identidad de la persona que nos da su información. ¿Cada cuántos años se debería hacer un censo general? Cada 10 años. Los censos se realizan cada 10 años en los países debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La esperanza de vida, la fecundidad, la migración varían con el transcurso de los años y estas estimaciones tienen que hacerse, o sea, tienen que actualizarse para que el país haga frente a los desafíos que tenemos de salud. La última educación vez se y vida. hizo 2012, ¿no? 2012. Y que fue un fracaso. Y tuvo una cobertura del 76%. No fue declarado un censo fallido como si fue el censo de Chile en el 2015, por ejemplo. Pero tenemos limitaciones. Tuvo una cobertura de 76%. ¿Y cuánto se recomienda? ¿Qué porcentaje? 90% de cobertura es lo mínimo. ¿Y se va a llegar al 90%? Yo creo que Iván? vamos a pasar porque tenemos porque estamos hoy en polémica y esto se va a difundir grande. Ahí está, vamos todavía. Estamos aportando, estamos aportando algo positivo, claro. obvio. Iván, Obvio, una consulta. Sí, Denis. ¿Tenemos que firmar algún papel nosotros? No Cuando hay- censita se van No a hay casa? que firmar nada, solamente se le va a preguntar a la gente ok. las cuestiones en este cuestionario, entonces se va a recabar y eso después se va a procesar. No hay que pagar nada tampoco. no, De repente te dice, ¿sabes qué, Papel, si no, Denis? por acá. No, un cheque o qué, Pagar ¿verdad? un pagaré, no sé, sí. algo, no. Entre las preguntas, por ejemplo, podremos saber, ¿usted es de Olimpia o es de Cerro? No, Habrá- ya. ¿Por qué no hacen eso una vez Pero, por todas o sea, para ya que se se sepa sabe. ya que los Ojalá. olimpistas somos más? A ver, Sí. Olimpistas son 4 millones y los cerristas la mitad más uno. No, espera, porque no se puede hacer eso, no se puede incluir. Pero los números no cierran porque Paraguay tiene 7.350.000 ahora, ¿no? Y vos entendiste bien el chiste. Bueno, espera, no. Es que no, es demasiado rápido con los Tenemos números. un campeón del Hacerlo vivo 79. acá. Sí, exijo una explicación. Bueno, pero no se puede incluir eso. No, realmente, Álvaro, son condiciones de vida la que medimos, ¿verdad? Y nivel de sufrimiento. Y no. Olimpia es nivel mi de vida. sufrimiento no pueden decir. Olimpia es mi vida. No me está gustando entonces- este tema del censo, ¿eh? Bueno, menos mal, sí. Bueno, ya que no podemos preguntar si es, preguntas, Héctor? si es de Olimpia o Cerro, podemos preguntar, ¿es colorado, es liberal? ¿Se pregunta algo de los No, partidos? no hay nada de preguntas políticas, ¿verdad? Solamente condiciones de vida. Vamos a sentar las bases del Paraguay del futuro. Vamos a darle voz a la gente que hoy no tiene voz. Queremos que el protagonista sea el ciudadano. Porque yo respondiendo las preguntas estoy contándole al Estado paraguayo cómo estoy viviendo, cómo está mi barrio, cómo está mi ciudad. Y el sector privado también va a usar esos datos para el crecimiento económico. Iván, ¿Cuáles son los datos más importantes que deja un censo, por ejemplo? Dos grandes conjuntos, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de población, hablamos de una ecuación de población que es los datos del censo más nacimientos, menos defunciones, más menos migración. Eso es lo que se mide básicamente. Pero esencialmente queremos saber cuántos somos, dónde estamos, qué tenemos, cómo vivimos y todo esto nos va a decir. qué Yo sé necesitamos. dónde estamos. sobre, No me vayan a tirar la lengua, así que vas a decir. hablando de los que no están, Sí. la cantidad de paraguayos que están afuera, vamos a saber cuántos están afuera, esos datos no son tenidos en cuenta. ¿Cómo se responde? El censo busca medir a todas las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo en la República del Paraguay. La gente de afuera no va a poder ser censada. Ajá. Y con respecto a los que pasaron, hay gente que no va a estar ese día en su casa. Sí. Servicios esenciales. Por ejemplo, Por ejemplo. ¿Cómo se mide? Nosotros, por que vamos a estar ejemplo. trabajando en el canal, la gente que lo va a entrar a los hospitales, ¿cómo se hace? Radio. con ellos? En el Médico. caso de Radio. que quede una persona en la casa, esa persona va a poder responder por ustedes. O sea, Carlos En el 15 caso- están en la radio, va a decir, está en el canal. Sí, y usted pero anota su ahí. familia Un Carlos responde 15. por él. Responde por él en su casa, ¿verdad? Ah. Entonces, si todos salen y la casa está con ocupantes ausentes,
volvemos varias veces hasta las 6 de la tarde y después, si no lo encontramos, dejamos una carta donde ese ciudadano puede informarse de cómo censarse. ¿Y qué pasa si vivís en un edificio, por ejemplo, de hay, departamentos, qué sé yo, sí. 20 departamentos? Vamos a ir va ser? departamento por departamento con previa autorización por supuesto, de la No, gente. porque tenés que ingresar al predio. Sí, pues, hay que en el gestionarlo y departamento. se arranca en el departamento del último piso y se va bajando. ¿Y qué Ok. hacemos con el señor o la señora que dice, no, yo no quiero responder el censo? Tenemos que explicar a la gente que censarse es un derecho que tiene el paraguayo y la paraguaya. Tenemos que explicar que es la única oportunidad que vamos a tener para entender qué nos deja la pandemia. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, distribuye los royalties en base a los datos de población. El Ministerio de Educación y Ciencias estima la cantidad de personas que tiene que recibir en cada año. El Ministerio de Salud utiliza nuestros datos para el plan de inmunización. El déficit habitacional. O sea, Tenemos pues negacionistas de todo, ¿no? Sí. No limpian sus patios, no se vacuna, no se censa. Sí, pero ¿Qué hacemos con el que no se eso, censa? ¿sabes ¿Hay qué, una multa? Héctor, no es solamente eso, y después vamos a escuchar si hay multa o no. Pero no es solamente el negacionista, o sea, el tipo que no cree en esto. Acá hay una cuestión, por eso pregunté al principio de todo esto, Iván. Acá el mayor problema que tenemos es la desconfianza de la gente. La gente tiene miedo de abrirle la puerta a otra persona que no conoce. ¿Por qué? Porque estamos llenos de delincuentes. Yo te digo, la vez pasada cuando hablamos con Iván en Radio Urbana 106.9, hablábamos acerca de esto. El 99,9% de la gente que mientras Iván estaba contando y explicando todo esto, el 99,9% de la gente me decía que tenía miedo de abrir la puerta de su casa. Entonces no es una cuestión de creer o no, no sé si por ahí Es de fue la miedo, consulta. de miedo. Pero ¿qué pasa ante la consulta de Héctor? Si hay una multa o no hay una multa. La ley le obliga a todos los ciudadanos a dar su información, sean nacionales o extranjeros. Hay una multa, pero nosotros no vamos a ir a multarle a la gente. Nosotros queremos explicar y que la gente entienda que también tenemos un protocolo de seguridad. Vamos a darle la cobertura a la gente para que esté segura ese día. ¿De cuánto es la multa, Iván? Eso se está Se reglamentando y también depende de qué tan grave sea, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que viole el secreto estadístico, que es la otra cara de la moneda, puede ir preso. ¿Cómo se viola el secreto estadístico? Difundiendo la identidad de la persona que nos da su información. Ese censista va a llegar a la casa, va a hacer las entrevistas, va a terminar las 10 casas y después él entrega el cuestionario, no va a tener mucho tiempo. Ya. Y también se retorna a la oficina el cuestionario, o sea, no va a estar andando por ahí la información de la gente. Ojo No con esto fotos que es también también... dentro de la casa, No, nada. nosotros cuidamos sí. la identidad del Sí. informante. Bueno, ojo con esto que es importante. En Asunción había mencionado, en el interior va a durar 15 días. Sí. ¿Ok? Aquí, Asunción, Gran Asunción, 9 de noviembre. 9 de noviembre, ¿ok? El ¿Cuándo? A ver un poquito, un ratito. Buena frase. ¿Cuándo el 9 de noviembre, Asunción, Gran Asunción, vuelvo a decir, para poder entender, interior, Rural también se va a hacer ese mismo día. Ese mismo día. Pero no se va a completar, entonces por eso 15 días. se extiende a Sí. 15 días. Sí. ¿Cuándo vamos a tener los resultados? ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo ustedes van a salir públicamente a decir somos tantos 6 millones de habitantes? No, mentira. Somos 9, 8, Somos 10 millones de 50.000, habitantes. ¿no? ¿Cuándo se va a hacer eso? Por Iván? primera vez en la historia de los censos del Paraguay queremos entregar los primeros datos después de 7 meses. El censo del 2002 se entregó 3 años después, el censo del 2002 entregó 2 años después. Entonces, Ya gracias a la desfasado. tecnología, Ya ¿Cómo desfasado. 3 años? Ya. Se Totalmente murió media desfasado, población por ya. eso. pero hay ¿Y que, el censista no más? hay que entender la magnitud de esto. Imagínate, vamos a llegar a más de 1.9 millones de viviendas, a una población estimada de 7.5 millones. Vamos a procesar 70 millones de páginas. Entonces, es un procesamiento que no es solamente repartir, llenar, tiene que retornar ordenado el cuestionario y después tenemos que digitalizar y cuidar, por supuesto, la consistencia de la información. ¿El cuestionario cuántas preguntas más o menos? 65 preguntas. Ah, la gran 7. 65 Sí. preguntas. Un examen. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo identificar al una personaje? persona? Y pero ya, Sí, ya hablamos. es cierto, Sí. ¿Esencial? es fundamental eso de que la gente pueda identificar al censista. Es un portacédula lo que se tiene.
hay un código QR también atrás donde se puede verificar. Ok. A ver, por ejemplo, como van a... ¿Cómo circulamos las personas los que estamos trabajando, esenciales sí, somos los que esenciales, trabajamos ese día. Ah, ¿Cómo sabemos que el que está en la calle es un esencial? Sí, hay una ley que se va a promulgar y se va a reglamentar. Y van a estar habilitados los servicios esenciales. Vamos a tener Periodistas se van a acreditar con su... Nosotros vamos a proponer, esto todavía no está reglamentado, pero nosotros vamos a proponer que ustedes con un carnet de periodista puedan circular. O si de repente hay una persona que está llegando en un vuelo, bueno, que tenga el pariente el ticket. El médico, por ejemplo. El médico también, con su carnet de Ahora, médico. convengamos una cosa, Pero Iván. todo va a estar cerrado. Ojalá, eso es vamos a estar importante transmitiendo decir. Ojalá que se pueda hacer como corresponda Sí. o como corresponde, porque me parece que estás trabajando hace un buen tiempo y lo estás haciendo con responsabilidad y con compromiso. Ahora, lo que digo, A ver, vayamos a la realidad nuestra. ¿Quién va a controlar eso? Hay una cadena de control. hay supervisores, ¿verdad? Que están Sí, en la encima calle, de- en la ¿Quién vía va a pública. controlar? Estamos hablando de las personas con trabajos esenciales. En la Sí. vía Bueno, pública. las otras personas que le chupan un huevo esto y que van a aprovechar para ir a chupar por ahí, a juntarse con los perros, ya saben, ustedes siempre hay eso, ¿verdad? ¿Quién le va a controlar a esa gente? El sistema público de control. Estamos coordinando con la Policía Nacional para hacer cumplir esa ley, pero queremos crear conciencia, no queremos obligarle a nadie. Así mismo. Esto es demasiado relevante para el país. Vamos a estar sentando las bases del Paraguay del futuro y por sobre todo también va a estar todo cerrado. ¿A dónde se va a ir la gente si no va a haber transporte público? Las plataformas no van a trabajar. encontrar. Pero necesitamos que la gente responda. Nosotros probamos mucho esto y el 95% de la gente se presta, nos espera y nos da su información. Ahora, en la cárcel, Tacumbú, por ejemplo. Vamos a hacer el censo. ¿Quién va a entrar ahí? Y vamos a trabajar con los celadores o los responsables del área, le vamos a capacitar a ellos y ellos van a hacer el censo. Clan Rotela, Esas- ¿cuántos son? Pam, ¿verdad? Sí. El PSC. Ahora, por ejemplo, tenemos gente desaparecida, estamos buscando, tipo Dalia López, tipo, ¿viste que vimos cuántos desaparecidos? Sí, sin en paradero. algún momento sin paradero. La seguridad para el que va a recorrer, porque los chicos, por ejemplo, mi hijo se anotó ya como voluntario, por ejemplo, ¿verdad? Tiene 18 años, se anotó. Cualquiera a partir de 18 puede hacerlo, por cierto. Tiene que Es ser un dato mayor muy de 18 importante. años. Para ser censista solamente hay que ser mayor de edad, haber terminado el 9º grado de instrucción, estar en el goce de los derechos y por supuesto también inscribirse en la plataforma. Ahí está. ¿Verdad? Si no se inscribe en la plataforma no le vamos a poder capacitar ni no le vamos a poder apoyar. O sea, Bueno, ahora está sí. mirando la pantalla y Ahí puede estamos. escanear ahora Claro, con su celular, ¿verdad? ahora Y mismo se pueden inscribe. hacer. Sí, ahora Inscribite. mismo. Ahora, mira, atendé esto. Inscribite. Atendé. Acá. Agarrá ahora tu teléfono Ahora. celular. Dale. Inscribite ahora, agarrá tu teléfono. Ahora, mira Ahora. que te Dale doy tiempo, tiempo. dale tiempo. Mira que te doy tiempo, Lorena, por favor, te lo pido. sí, quiero. Ahora Sí, mismo, sí, agarrá ahora. tu teléfono, Pero ahora. inscribite ahora mismo. Sí. Ahí está. Ya, ¿cuántas personas ya se inscribieron, Iván? Más de 52.000 personas. Bueno, tenemos que llegar a 200.000 personas. Es 210.000 personas. Bueno, 210.000 personas, ahí ya está. Ahora, a partir de este momento, ya acá me están avisando, hay más de 150.000. Dios mío, rápidamente. Mira. Sí. Ahí está. Ahí me escribís. Faltan. ¿Qué dice Álvaro? ¿Puedes leer? No, ya no veo nada. Espera. Ahí. Me querés cagar. Espera. Para el censo faltan 41 días, 4 horas, 10 minutos, 55 segundos para el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. ¡Censá a tu comunidad! ¿Por qué agrandás tanto la letra? Ahí está. No, así está. Y bueno, pero Así es está. así, no vayas a ser así. No sea más lindo. ¡Cizañero! 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 Hay preguntas para cizañero también en el censo. Ahí está, bueno. Un Carlos abrazo 15. a Pedro Fadul que nos ve ¿Qué dice todas Pedro? las noches. Un abrazo para Pedro, ¿sí? Que está también, bueno, es interesante esta charla. Es interesante e importante para que la gente pueda entender cómo se va a manejar todo esto. Es demasiado importante. Tenemos pausa. Cortito. Cortito, por favor. ¿Se le puede avisar a la gente a qué hora va a llegar en la zona? Es decir, ¿esta zona va a ser antes del mediodía o después del mediodía? No, ¿O es imposible? el mensaje es que vamos a estar en la zona de 7 de la mañana a 17 horas. a En cualquier 18. momento puede aparecer. En cualquier momento. Por eso se favor, dice de esperen. 7 a 18 horas te Exactamente. tenés que quedar en tu casa. Exactamente. Así El mismo. comisario Hugo Díaz confirmó esta información para actualizar que Hugo Martín, el funcionario que era el segundo desaparecido, Sí. se retiró antes y ya está en su casa. Gracias a Dios. bueno. Sí. Así Bien, que bien. uno de los dos ya está en su hogar, siguen buscando. Ortiz continúa desaparecido. Siguen buscando a Ortiz. Aníbal Ortiz. Esa es la Tenemos información. pausa, pero ahora tenemos que hablar de Claro.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos así, mira, 1 minuto y medio. Nos vamos agradeciendo a Iván Ojeda que estuvo con nosotros aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya en el jueves, prácticamente fin de semana, ¿sí? Así que bueno, mañana viernes, inicio de fin de semana, reventamos el bar. Sí. Les cuento que mañana tenemos muchísimas sorpresas, No hay lugar, así que los no hay esperamos lugar. a las 20 horas, ¿sí? Agradeciendo a Iván. República. Gracias, Iván. No sé si querés agregar algo más con relación a todo esto, Invitarle Iván. y decir que es una única oportunidad para el estudiante universitario porque va a acreditar 40 horas de extensión universitaria. Muchas Qué gracias. buen dato. Para nosotros Iván, Sí, claro, el 9, universitarios. nadie se mueve. ¿Cómo era la frase? El 9 nadie se mueve para que el censo se renueve. No, Qué poeta. no, nueve dice nadie que se mueve. Iván tiene que venir acá más a menudo. ¿Verdad que sí? Me gusta. Sí. Tiene buena vibra. Me Sí, gusta sí, eso, sí, me está gusta, me gusta. está Bueno, bueno. Está buena la agradecemos remera. mucho. Gracias, Iván, una vez más. Gracias por la Gracias, remera, compañeros. Iván. Gracias a todos camiseta. ustedes. Mañana tenemos más información, equipo. más polémica en el bar Paraguay. Aquí en vivo a través de la pantalla de la tele. Muchas gracias a la 47, ¿sí? Todo se cita, Muchas Todo gracias. voluntario. Todito voluntario. Al interior. todito se Al interior cita. se dan todo. Mañana vamos a tener una sorpresa aquí en el bar, ¿sí? Ojo. Que pasen bien. Será hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.